Continuamos nuestro estudio del libro de Proverbios. En esta oportunidad continuamos con la propia enseñanza que se comenzó la semana pasada en cuanto en realidad semanas pasadas, la sabiduría que se espera, hermanos, en las relaciones que nosotros tenemos, pero en esta oportunidad nuestro enfoque será la relación de los padres hacia los hijos. Y en esta oportunidad, hermanos, vamos a leer Proverbios capítulo 22. Y solamente, hermanos, vamos a leer un verso, el verso 6 de Proverbios capítulo 22. ¿Ya están ahí? Ayúdenme a leerlo, hermanos. Dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta oportunidad porque nos permite reunirnos para escudriñar tu palabra, Señor. Oramos para que sea tu Espíritu Santo dando el entendimiento a cada uno de nosotros de lo que tu palabra tiene que decir, de las responsabilidades que como padres tenemos. Pero también oramos, Señor, para que sea el mismo Espíritu tuyo generando esa humildad y el deseo de querer poner en práctica, Señor, lo que estaremos aprendiendo, pues no queremos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Ayúdanos a entender a cada uno de nosotros presentes, Señor, padres, la gran responsabilidad que tenemos delante de ti de instruir a nuestros hijos en tu camino, Señor. Estamos en un mundo caído donde el pecado gobierna por donde quiera, Señor, pero sabemos, Padre, que todo esto es parte de un propósito eterno que tú tienes y que llegará el día y la hora en el cual tú juzgarás a este mundo eterno y tu iglesia será levantada, Señor. Pero mientras eso no sucede, oramos, Señor, para que nos ayudes a prepararnos, Señor, pero que también nos ayudes a capacitar a las generaciones que vienen detrás de nosotros, instruirlas, Señor, en tu camino. No de acuerdo a nuestras opiniones, Señor, no de acuerdo a nuestro propio razonamiento, sino de acuerdo a tu palabra que permanece para siempre. Gracias te damos, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? Hace 2 meses, posiblemente vio la noticia de una mujer arrestada en Frisco, Texas, después de que dejó a su bebé de 15 meses en el carro por 2 horas mientras ella trabajaba, de tal manera que cuando las autoridades llegaron encontraron que lamentablemente la pequeñita había muerto, pues la temperatura del carro había elevado demasiado, de tal manera que la pequeñita se asfixió. Otra madre, semanas después, fue arrestada por la misma razón, por dejar a su bebé en el carro mientras ella estaba en los casinos. Noticias como estas, hermanos, lamentablemente son bastante comunes en nuestros tiempos. Y nosotros, al verlas o escucharlas, nos es imposible no preguntarnos: ¿cómo es posible que haya padres tan irresponsables? Hay madres que dejan a padres que dejan a sus hijos en los carros, como en los ejemplos presentados. Hay otros padres que simplemente abandonan a sus hijos, simplemente no quieren tomar la responsabilidad y los abandonan. Otros, aunque físicamente están presentes, emocionalmente están ausentes. Y cuando se trata de la crianza de nuestros hijos, hermanos, es verdaderamente interesante cómo en una diversidad de puntos y temas hay bastantes opiniones al respecto. Incluso si fuésemos a hacer una encuesta con todos los padres presentes en los detalles más pequeños, seguramente vamos a diferir en muchos de esos casos. ¿Hasta qué tiempo se le debe de quitar la mamila? ¿Hasta qué tiempo se le debe dar el chupón? ¿Debe de dormir en la misma habitación con los padres? ¿No? ¿Debe de tener su propio espacio? Cosas como esas, hermanos, es bastante común que diferamos en bastantes opiniones. Y hasta cierto punto no tiene nada de malo, porque hasta cierto punto como padres, hermanos, nosotros tenemos la decisión de qué manera vamos a educar a nuestros hijos y de qué manera vamos a llevar a cabo ese trabajo. Y está bien. En las áreas grises tenemos la facultad de tomar las decisiones que nosotros consideramos son las mejores para nuestros hijos. Pero en esta oportunidad, hermanos, enfocándonos en la sabiduría de las relaciones familiares, debemos de entender que hay áreas que no son grises
y que hay áreas, hermanos, de responsabilidad que cada uno de nosotros como padres tenemos para con nuestros hijos, que no son cuestión de opiniones. En estos asuntos, hermanos, o en estos puntos que vamos a aprender en esta oportunidad, nuestras opiniones salen sobrando. Y como hijos de Dios, siempre buscando la voluntad de Él en todo lo que nosotros hacemos, debemos de dirigir nuestra atención para ver qué es lo que Dios tiene que decir al respecto sobre este tema tan importante, la crianza de nuestros hijos. Ya aprendimos la semana pasada la importancia de tener una buena relación en el matrimonio y de dar un trato de respeto el uno al otro. Porque si no cumplimos con esa parte va a afectar nuestro matrimonio, lo cual por consecuencia afecta nuestra familia. Pero ahora, hermanos, llegamos a esta segunda parte que tiene que ver con la responsabilidad de los padres hacia los hijos. Y específicamente se presenta en este orden, hermanos, porque es el orden bíblico, que es a la vez importante que cada uno de nosotros lo entendamos. Nuestras prioridades como cristianos e hijos de Dios, hermanos, en primer lugar es Dios. Y es importante poner la diferencia de Dios y lo que viene siendo el servicio que tenemos en la iglesia. Son cosas muy diferentes, hermanos. Pero nuestra responsabilidad en primer lugar es Dios, amarle con todo nuestro corazón. En segundo lugar está nuestro cónyuge, nuestras esposas. Delante de Dios, nuestro cónyuge, hermanos, ocupa el lugar más importante para nosotros, por lo tanto debe ser nuestra prioridad número uno después de Dios. Pero después de nuestro cónyuge están nuestros hijos, y después de nuestros hijos viene todo lo demás. Y nosotros debemos de asegurarnos de tener la relación correcta en cada una de estas áreas. Tener la relación correcta con Dios. Después asegurarnos que la relación con nuestra esposa, hermanas, con su esposo, está de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y en tercer lugar, debemos de asegurar que la relación con nuestros hijos sea la relación correcta. Y cuando hablo de correcto es de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y al profundizar en este tema, hermanos, nos vamos a dar cuenta que en realidad la palabra de Dios no espera que nosotros seamos los mejores amigos de nuestros hijos. De hecho, hermano, la relación que tenemos para con nuestros hijos es muy diferente a la de un mejor amigo. Pero al no entender esta responsabilidad de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, podemos relacionarnos con ellos de una manera equivocada, lo cual por consecuencia va a traer consecuencias equivocadas que nos van a afectar a lo largo de los años. El tema del que vamos, o el texto del cual vamos a aprender, es uno de los proverbios, hermanos, más citados del libro de Proverbios. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Seguramente cada uno de nosotros hemos escuchado a este proverbio citado, en muchos casos incluso hasta sacado de contexto. Pero en esta oportunidad, hermanos, profundizando en el texto, vamos a ver lo que este proverbio significa para cada padre presente. Y lo estaremos viendo, hermanos, principalmente en tres partes, comenzando por la primera. En primer lugar, es importante resaltar lo obvio. Lo obvio a la luz de la palabra, pero lamentablemente no tan obvio para muchos padres. Y esta parte obvia, hermanos, es que la responsabilidad de instruir al niño es de los padres. Es algo que podríamos decir, claro, eso es bastante obvio. Pero conforme vemos los detalles, hermanos, nos vamos a dar cuenta cómo no es tan obvio para muchos. Pero esta responsabilidad que vemos en Proverbios 22:6, hermanos, es para los padres. La responsabilidad de instruir al hijo, a la hija, hermanos, no es de la escuela. Y tampoco es de las instituciones, y tampoco, hermanos, es de la iglesia. La responsabilidad de instruir a los niños en el camino del Señor no es de la iglesia, hermanos. Esa responsabilidad es una responsabilidad de Dios para nosotros como padres, para que de una manera directa nosotros instruyamos a nuestros hijos. Y quiero que veamos un ejemplo, hermanos, de cómo, o varios ejemplos, de cómo este mandamiento, en primer lugar, no fue entregado por primera vez por parte de Dios a través de Salomón en el libro de Proverbios, sino que siglos atrás,
o milenios atrás, podemos ver cómo los padres son los que tienen la responsabilidad de llevar a cabo esta función. Y para ver un ejemplo, hermanos, les pido que por favor me acompañen al libro de Génesis. Vamos al principio. Y cuando nosotros vamos al principio, libro de Génesis, vean lo que dice Génesis, capítulo 18. En Génesis capítulo 18 podemos ver en el contexto general cómo Abraham intercede por Sodoma. Y cuando Abraham intercede por Sodoma, veamos lo que Dios dice acerca de Abraham en el verso 19. Génesis capítulo 18, verso 19. Dice Dios acerca de Abraham: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. ¿A qué los va a mandar? Que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Notemos lo que Dios en el principio, en el Génesis, dice acerca de Abraham. Dice Dios: yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de él, para que guarden el camino de Jehová. La responsabilidad de instruir que los hijos guardaran el camino de Jehová, en este caso, era la responsabilidad de Abraham como padre de familia. Pero pasemos un poco adelante al libro de Deuteronomio, a la ley mosaica, para ver más ejemplos. En Deuteronomio capítulo 4, verso 9, dice la palabra de Dios: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, mucha atención, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Dos capítulos adelante, Deuteronomio capítulo 6, lo que se le conoce como el Shema. Vean lo que dice Deuteronomio 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Claramente, hermano, la responsabilidad de instruir al niño en su camino es de los padres. Y cuando hablamos de instruir, hermanos, no quiero que malinterpretemos y pensemos de una manera genérica que lo que Proverbios 22:6 nos está enseñando es simplemente la educación de la vida cotidiana. Porque padres presentes pueden pensar: no, si yo le enseño a mi hijo a que diga por favor, yo le enseño a mi hijo a que diga gracias, yo le enseño a mi hijo a que se debe de lavar las manos antes de comer o después de ir al baño. Todo eso es necesario. Pero, queridos hermanos, cuando vemos el contexto de Proverbios capítulo 22, no está hablando de esas cosas, aunque son necesarias. Pero el contexto de Proverbios capítulo 22, hermanos, tiene que ver con la parte más importante de nuestros hijos y de cada ser humano, la parte espiritual. Y, queridos hermanos, padres presentes, esa responsabilidad de velar, instruir la vida de sus hijos en el contexto espiritual es de ustedes. Al no entender esta parte, hermanos, podemos cometer el gravísimo error de simplemente conformarnos con la hora de instrucción que sus hijos reciben en la iglesia una vez a la semana, y pensamos equivocadamente que esa hora va a contraatacar las 40 horas que vivieron en la escuela, más aparte las 20 horas que estuvieron expuestos a la televisión y a las redes sociales, y pensamos que porque estuvieron expuestos a la palabra por una hora ya es suficiente. Y ese es un tremendo error, hermanos. Es un tremendo error, porque la responsabilidad de día a día instruir a nuestros hijos en el camino del Señor es de nosotros, los padres. Ahora, no me malinterpreten a pensar de que todo lo que nuestros hijos aprendan o lleguen a aprender en las escuelas es algo malo, porque ese no es el caso. En la escuela aprenden matemáticas, en la escuela aprenden historia, en la escuela aprenden gramática y se aprende la ciencia, y todo eso es bueno. El problema, y espero que estén conscientes, padres presentes, el problema creciente
son las ideologías que se continúan infiltrando en las instituciones educativas. ¿Qué es una ideología? Una ideología es un conjunto de ideas, creencias y valores que caracterizan el pensamiento de una persona, un grupo o una época y que guían cómo se interpreta el mundo y se actúa en él. Estas ideas pueden ser políticas, sociales, culturales o religiosas y buscan legitimar o transformar el estado de las cosas, influyendo en políticas públicas y comportamientos. ¿Cuáles son algunas de las ideologías, hermanos, que están en la mayoría de las escuelas, posiblemente en la misma donde sus hijos atienden? Está la ideología del liberalismo, está la del feminismo, está la ideología del género, solamente por nombrar algunas. Y estas ideologías, hermanos, tienen como meta formar el pensamiento de sus hijos. Y ese sí es un grave problema. Porque si algo debe de formar el pensamiento de nuestros hijos, hablando de familias cristianas, debe de ser la propia palabra de Dios entregada por nosotros. Lo cual significa que si nosotros no estamos haciendo este trabajo, son las instituciones, hermanos, las que están moldeando el pensamiento de nuestros hijos. Y lo podemos ver alrededor de nosotros, personas jóvenes que ya llegan a la edad, que se gradúan de la high school, llegan a la universidad, donde en la mayoría de los casos son institutos de indoctrinamiento. Lo único que están haciendo es enseñarle este tipo de ideologías. Y estas personas pueden entrar y ya salen con pensamientos completamente contrarios a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y todavía muchos padres ingenuos se pueden preguntar, bueno, pero ¿por qué? Sencillo, porque no se hizo el trabajo que le fue otorgado a los padres. Y con esto en mente, padres presentes, yo les pregunto a ustedes, hermanos, hermanas, ¿ustedes saben lo que están aprendiendo sus hijos en la escuela? ¿Cuántos de ustedes se toman un tiempo día a día cuando sus hijos llegan de la escuela a preguntarle qué fue lo que ellos aprendieron? ¿O simplemente confían en el hecho de que en la escuela le están enseñando cómo vivir de acuerdo a las normas de Dios? Ese es un grave error. No sé cuál fue el pastor que dijo que no te sorprendas si al mandar a tu hijo a César regresa como un soldado romano. Y es verdad, hermanos. No podemos esperar que al momento de mandar a nuestros hijos a estos centros educativos, que en la mayoría de los casos lo único que hacen es sembrar estas ideologías que están formando su pensamiento, lleguen a nosotros, lleguen al lugar con estas ideas plantadas en su cabeza. Entonces yo les pregunto una vez más, padres presentes, ¿ustedes saben qué es lo que sus hijos están aprendiendo en la escuela? Y cuando identifican alguna de estas ideologías, hacen lo que está en su control para poder corregir esas ideas a la luz de la palabra. Porque, hermanos, esa responsabilidad es de cada padre presente. Y téngalo por seguro, padre presente, que cuando usted se presente delante de Dios, Dios sí le va a pedir cuentas por eso. Y pensemos, hermanos, ¿qué excusa le podemos presentar a Dios? Oh Dios, pero es que no tenía tiempo. O sea que teníamos tiempo para todo, menos para instruir a nuestros hijos. Cuando algo es importante para nosotros, hacemos tiempo. Y queridos hermanos, no hay cosa más importante que la instrucción de nuestros hijos en el temor de Dios. En aquel día no habrá excusas. Entonces es importante como punto de partida, hermanos, entender que la responsabilidad de instruir a los hijos en el camino de Dios es de los padres, no es de la iglesia, no es de la escuela, no es de la sociedad, es de los padres. Por lo tanto, hermano, hermana, si tú no estás haciendo esta parte que te corresponde, no estás cumpliendo lo que Dios espera de ti. Y cuando estas ideologías hayan formado el pensamiento de tu hijo o de tu hija, entonces no cuestiones por qué tu hijo está obrando como está obrando. Es la responsabilidad de los padres, hermanos. Pero en segundo lugar, cuando vemos la manera que está estructurado Proverbios 22:6, nos damos cuenta de que la instrucción a la que se está refiriendo, hermanos, es una instrucción continua. Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino. Notemos, hermanos, que este verso no dice instruye al niño al comienzo del camino
o instruye al niño al final del camino. No, más bien por todo el camino debe de ser instruido. Lo cual nos da a entender, hermanos, que esta instrucción o este trabajo no es un trabajo de un día a la semana o de un fin de semana, es un trabajo diario y a todas horas del día. Es la propia idea que nos presenta Deuteronomio 6:6, el verso que leímos hace unos minutos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿Cuáles eran esas palabras? Era la ley de Dios. Y estas palabras las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, notemos, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Cuando ponemos atención a Deuteronomio 6:6, verso 6 y 7, de manera resumida lo que estamos viendo aquí, hermanos, es que sea la ley de Dios, la palabra de Dios, la que esté moldeando el pensamiento de nuestros hijos. Es por eso que las vamos a repetir, las vamos a hablar estando en la casa, cuando vayamos por el camino, al acostarnos, cuando nos levantemos. Y hermanos, no entendamos esta tarea como una carga tediosa que debemos de llevar a cabo. Más bien entendámoslo como una responsabilidad otorgada que debemos de cumplir en amor y sabiduría. A fin de cuentas, son nuestros hijos. No es como si se nos está mandando a instruir a completos extraños. Yo no creo, hermanos, que ningún padre presente tenga un mal deseo para sus hijos. Pienso que todos queremos lo mejor. El problema, hermanos, es que lo mejor muchas veces lo dejamos de acuerdo a nuestras opiniones. Pero, hermanos, lo mejor verdaderamente es lo que Dios determina que es lo mejor, no nuestras opiniones. Entonces, cuando nosotros los instruimos en el camino, debe de ser el camino de Dios, no en el camino que ellos quieran tomar, no en el camino en el cual ellos quieran ir. Es el camino de la sabiduría de Dios que hemos estado aprendiendo por los últimos meses en el libro de Proverbios. Es el camino del evangelio. Y padres presentes, entre más temprano comencemos instruyendo en ese camino, mejor. Decía el conocido predicador Spurgeon: en cuanto tus hijos puedan comprender algo, háblales de Cristo. Y hermanos, hay tremendas y enormes ventajas de predicar o hablar el evangelio a nuestros hijos cuando ellos comienzan a entender las cosas. Y esa ventaja, para que la podamos ver, hermanos, vuelvo a citar a Spurgeon, que decía al respecto: el niño recibe el evangelio de una manera despreocupada. No tiene que pensar en cómo pagar las facturas mañana, ni siquiera en cómo conseguirá el pan de día a día. No tiene mucho en qué pensar, excepto en lo que se le enseña. Es maravilloso dedicar toda la atención a las enseñanzas de Jesús, pues así seguro aprenderemos. Es hermoso ver la felicidad de los niños. El hijo de un hombre pobre es tan feliz como un joven príncipe. Con unos trastes con que jugar se siente tan a gusto como si pudiera manejar diamantes y rubíes. El niño no ambiciona grandes cosas. ¿Por qué deberían preocuparse los niños y las niñas por las estrellas? Se contentan con lo que tienen. No ansian tronos ni reinos. Denles tierra suficiente para hacer un pastel de lodo y estarán tan alegres como los pájaros en primavera, y mucho más satisfechos que un millonario si pudiera controlar el Banco de Inglaterra. En ese sentido, los niños tienen ventaja sobre nosotros, porque cuando reciben el reino de Dios, no están ya llenos de los pensamientos del mundo ni de las preocupaciones de las riquezas. Hermano, hermana, tu pequeñito, aunque posiblemente tú estés preocupado cómo vas a sacar el gasto del próximo mes, a tu niño no le importa. Tu niño no tiene absolutamente ninguna preocupación. ¿Cómo vas a pagar la hipoteca del mes que entra? ¿Qué es lo que le vas a dar de comer? ¿Cómo es que vas a sacar los gastos? A tu niño no le preocupa en lo más mínimo. Ellos tampoco están con ambiciones en su corazón de que quieran ser un príncipe, de que quieran ser los más millonarios del mundo. Los niños, hermanos, en su nobleza y inocencia, se contentan con las cosas más pequeñas. Y una mente, queridos hermanos, que acabo de describir, cuando
se le entrega el evangelio desde temprano, es el propio evangelio que va moldeando el pensamiento de ese niño o de esa niña. Es por eso tan importante, hermanos, tan pronto como nuestros hijos entiendan algo, hablemosle de Cristo. Mostremos a la verdad del evangelio lo que es correcto y lo que es incorrecto. Ahora, si por alguna razón este trabajo no se llevó a cabo tan temprano, el mejor tiempo para empezar, hermanos, es ahora. Es decir, si tú consideras padre de familia, no es que yo la verdad no tenía este conocimiento, por lo tanto yo no lo hice. Y mi niño ya tiene 10 años, ya tiene 15 años. Bueno, pues no te esperes. Comienza el trabajo ahora. Pero es claro y obvio que no podemos instruir a nuestros hijos en el camino del Señor si nosotros en primer lugar no conocemos el camino del Señor. Es una responsabilidad muy grande, padres, que Dios nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros. Ahora, otra parte verdaderamente importante a resaltar en Proverbios capítulo 22, verso 6, es la estructura de la instrucción en el hebreo original. Y esta estructura es, hermanos, que en el original está de la siguiente manera: instruye al niño de acuerdo a su camino. Ahora, esto no significa de que cada niño tiene un camino diferente y que lo vamos a instruir de acuerdo a su propio camino. No, hay solamente un camino. Es el camino de la sabiduría, del cual hemos estado aprendiendo por semanas en el libro de Proverbios. Entonces, si no son diferentes caminos, ¿a qué se refiere la expresión de acuerdo a su camino? A lo que se refiere, padres presentes, es que toma en cuenta su individualidad e inclinaciones, de tal manera que la propia instrucción debe de estar en consonancia con su grado de desarrollo físico y mental. Hay muchos padres presentes que tienen más de un hijo. Y estoy seguro que la mayoría de ustedes se darán cuenta o podrán reconocer de que un hijo es completamente diferente al otro. Completamente diferentes. Entonces, lo que la estructura en el original, cuando dice de acuerdo a su camino, nos está enseñando es precisamente, hermanos, que consideremos eso. De que es la misma sabiduría de Dios entregada, pero de una manera diferente, en consonancia con el desarrollo de cada hijo y de cada hija. Porque incluso, hermanos, es algo muy diferente proveer la instrucción de Dios a un niño de 12 años que lo sería a un niño de 3 años. Es la misma verdad, pero va a ser presentada de una manera diferente. Pero por diferente que sea, hermanos, debe de ser entregada en todo momento. Una instrucción continua, todos los días. Ahora, hermanos, ¿por qué es tan importante esta instrucción por parte de Dios? Hay algunas. Una, porque estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo caído que cada día llama más bueno a lo malo y llama malo a lo bueno. Está de cabezas. Y este mundo en el cual vivimos, hermanos, no se va a mejorar. Por el contrario, va a empeorar. Ese es un problema enorme y razón por sí sola de instruir a nuestros hijos, pero hay otra razón, hermanos, más personal. Otra razón, hermanos, que ni siquiera nos tenemos que preocupar por los de afuera. Y esta razón la encontramos en Proverbios capítulo 22, verso 15. Acompáñenme para allá. Proverbios capítulo 22, verso 15. Vean lo que dice, hermanos. La necedad está ligada ¿a qué? Al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Les leo el mismo verso en la Biblia de las Américas, porque aquí en la Biblia de las Américas la palabra original en el hebreo la traduce a niño. La necedad está ligada al corazón del niño. La vara de la disciplina la alejará de él. Entonces nosotros debemos de instruir a nuestros hijos en el camino de Dios, número uno, porque estamos en una sociedad corrupta. El pecado está por donde quiera. Pero la segunda razón, hermanos, es porque ese propio pecado está en el corazón de nuestros hijos, por muy pequeños que nosotros los veamos.
No creamos, hermanos, por un minuto de que esos berrinchazos que se avientan son obra del Espíritu Santo. Es la propia necedad en su corazón. Y conforme van creciendo, hermanos, su inclinación natural, nadie les tiene que enseñar, su inclinación natural es hacia el mal. Cuando quieren algo que sabemos que no deben de tener y no se los damos, su enojo es grande para con nosotros. Decía el pastor Buddy Buchan que Dios hizo a los bebés pequeñitos para que no nos maten a nosotros, pero los hizo bonitos para que nosotros no los matemos a ellos. Imagínese, hermano, hermana, el berrinche de su hijo de 1 año, de 2 años, pero con el cuerpo de uno de 30 y que su cuerpo pese 200 libras. Seguramente nos mata en un berrinche. Por eso Dios los hizo pequeñitos, pero también bonitos, hermanos, para que nosotros no los matemos a ellos. El punto aquí, hermanos, es que la necedad está ligada a su corazón. Ellos necesitan, hermanos, la guianza de Dios, y es nuestra tarea entregarla directamente. En esa propia guianza y la manera en que nosotros nos relacionamos con nuestros hijos, hermanos, incluye la vara de la corrección. La propia disciplina o corrección es un tema recurrente en el libro de Proverbios. Y una vez más, hermanos, la propia corrección es parte continua de nuestra relación para con ellos. La corrección por sí sola tiene como propósito desviarlos de los caminos incorrectos y ponerlos en el camino correcto. Por lo tanto, si nosotros vemos que nuestros hijos están en caminos incorrectos y no hacemos nada al respecto, es una muestra clarísima de que no los amamos y que no nos importa el tipo de persona que será cuando crezca. Tal comportamiento revela que no nos importa su bienestar. De hecho, hermanos, el libro de Proverbios presenta que tal persona que detiene la disciplina aborrece a sus hijos. Porque están esos padres buena onda, de que no lo voy a, es que pobrecito. A ver si dirán lo mismo cuando sus hijos tengan 18 años y que hagan lo que ellos quieran. Proverbios 13:24, el que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Mas el que lo ama, ¿desde cuándo lo corrige? Desde temprano lo corrige. Hermanos, la relación sabia de un padre hacia su hijo es precisamente la de un padre, no la de su mejor amigo. Hermanos presentes, Dios no nos ha llamado a que seamos los mejores amigos de nuestros hijos. Ellos no necesitan un mejor amigo en casa, ellos necesitan a un padre, necesitan a una madre que les guíe, que les instruya y cuando es necesario, que les corrija. Esa corrección es parte cotidiana de la relación que nosotros llevamos para con ellos. Pero ahora, hermanos, un tema importante en cuanto a la corrección es que la propia disciplina debe de ser también de acuerdo a su camino. Es decir, la propia disciplina entregada debe de estar en consonancia con su grado de desarrollo físico y mental. Y esta parte es clave, hermanos. Porque lamentablemente hay algunas personas que van a entender inmediatamente la corrección o disciplina como si automáticamente significa golpes. Y posiblemente, hermanos, muchos de los presentes tengamos recuerdos de castigos verdaderamente severos por parte de nuestros padres. Y hoy en día posiblemente nos reímos. Oh, sí me acuerdo cuando me aventaron un tabique en la cabeza, híjole, qué. Me acuerdo cuando mojaba el lazo y me latigaba, o yo no sé, he escuchado historias bastante severas. Hermanos, esa no es la idea de lo que se está presentando aquí. Pero lamentablemente, hermanos, muchas personas podemos cometer 2 errores, hermanos, en cuanto a la disciplina. Y es en este punto primordial donde ahora me quiero enfocar, hermanos. Podemos cometer 2 graves errores en cuanto a la disciplina. Número 1, ser demasiado severos. O número 2, no aplicarla. Cualquiera de las 2, hermanos, va a perjudicar el crecimiento de nuestros hijos. Por lo tanto, debemos
pedir a Dios sabiduría para que cuando apliquemos la disciplina sea de acuerdo a la ofensa, que no se exceda, porque cuando eso sucede lo único que va a resultar es resentimiento en el corazón del muchacho. Pero por otro lado, si la disciplina es menor o está ausente ante la ofensa, el camino torcido de ese niño, de ese muchacho va a continuar, lo cual por consecuencia va a tener un fin fatal. Vean lo que dice, hermanos, Proverbios, capítulo 19, verso 18. Proverbios, capítulo 19, verso 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Como dice la siguiente parte. Mas no se apresure tu alma para destruirlo. Repito, hermanos, este verso lo debemos de entender de tal manera que evitamos dos extremos. El primero, no nos sobrepasamos en la disciplina física castigando a nuestros hijos hasta el extremo, porque eso lo único que va a generar es resentimiento en su corazón. Pero en segundo lugar, no disciplinar menos de lo que se debe por sí solo, a la vez estamos contribuyendo a la destrucción del niño o de la niña por medio de una vida indisciplinada. Entonces podemos cometer el error, hermanos, de que o somos muy severos o somos muy ligeros. Por lo tanto, necesitamos la sabiduría de Dios, hermanos, para aplicar la disciplina correcta y sabia. Porque esa propia disciplina, dice la palabra de Dios, que librará su alma del Seol. Y esta palabra Seol, hermanos, para los que no sabían, literalmente es el infierno. Proverbios 23, 13. Proverbios 23, 13. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Librar su vida del camino incorrecto es parte de la meta, hermanos. Librar su alma del Seol es la meta. Pero la meta suprema en cuanto a la razón principal por el cual los instruimos, la encontramos en la parte final del texto de esta oportunidad. Proverbios 22, 6. Instruye al niño en su camino. ¿Cuál es esta parte crucial? Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Con qué propósito se lleva a cabo todo este trabajo del cual hemos aprendido? Que la sabiduría de Dios, hermanos, no se aparte de ellos. Que el temor de Jehová no se aparte de su corazón. Que es la propia tercera sección y final de la cual aprendemos en esta oportunidad. Que no se aparte el temor de Dios de ellos. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El propósito central y principal, hermanos, es que nuestros hijos sean personas que crezcan en el temor de Dios, que amen a Dios, que sus vidas honren a Dios. En este tercer punto vuelvo a citar al pastor Bari, que dijo lo siguiente: la clave es entender que nuestros hijos no nos pertenecen, sino que pertenecen a Dios. Nuestra meta como padres no debe limitarse a nuestra propia visión. Soy un hombre finito, pecador y egoísta. ¿Por qué querría planificar el futuro de mis hijos cuando puedo confiarlos al infinito, omnipotente, inmutable y soberano Señor del universo? No quiero decirle a Dios qué hacer con mis hijos, quiero que Él me lo diga a mí. Y es una verdad fundamental para padres presentes, hermanos. La meta suprema para con nuestros hijos no es que ellos lleguen a ser lo que nosotros queremos que ellos sean. La meta suprema es que ellos sean lo que Dios quiere que sean. Lamentablemente, en la mayoría de los casos, nuestras peticiones y oraciones para con Dios en cuanto a nuestros hijos están llenas, repletas de cosas terrenales. Señor, que mi hijo sea un doctor. Señor, que mi hijo pueda comprar esa casa que tanto desea. Señor, que mi hijo encuentre una buena esposa. Son buenas peticiones por sí solas, hermanos. Pero si en primer lugar no tenemos como prioridad que amen a Dios por encima de todas las cosas, hemos fracasado como padres.
Debemos de anhelar en nuestro corazón, hermanos, que nuestros hijos conozcan a Dios más de lo que nosotros conocemos a Dios. Debemos de anhelar que amen más a Dios de lo que nosotros le amamos. Que hablen más de Dios de lo que nosotros hablamos. Anhelar que honren a Dios con sus vidas de tal manera que sean verdadera luz en este mundo de tinieblas. Hermano, hermana, ¿tú deseas eso para tus hijos? ¿Deseas por encima de todas las cosas que ellos honren a Dios con sus vidas? Aunque, mucha atención, aunque eso signifique que sus sueños personales no se cumplan. Ahí es cuando nos topamos con la pared. Porque decimos, bueno, sí, Señor, pero es que Él anhela verdaderamente esto. Hermanos, el centro del cristianismo, cuando dice la palabra de Dios, cualquier que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y siga. Lo que eso implica, hermanos, es que nuestra voluntad sale por la ventana. Es la voluntad de Cristo la que importa. Entonces, no es malo, hermanos, anhelar todas esas cosas que acabo de mencionar para nuestros hijos. Pero lo esencial, lo fundamental es anhelar que ellos amen a Dios por encima de todas las cosas. Porque si ese no es nuestro enfoque, hermanos, como padres hemos fracasado. Y lamentablemente, hermanos, podemos cometer el grave error, especialmente, creo que la mayoría de nosotros, hermanos, ninguno de nosotros viene de una familia rica, ¿verdad? No creo. Creo que todos venimos hasta cierto punto de países y familias donde crecimos con poco. Uno de los problemas que podemos cometer, hermanos, es de que ahora que Dios nos ha bendecido y que tenemos un poco más de recursos, queremos vivir la vida que nosotros no pudimos a través de nuestros hijos. Oh, es que yo quería de chiquito jugar fútbol. Vamos, hijo, tú vas a tener que jugar fútbol. Oh, es que yo anhelaba de chiquito irme a Disneylandia. Vámonos, tienes que ir a Disneylandia. Ahora, esas cosas no son malas, hermanos. Pero lo que sí es malo es que nosotros intentemos a vivir la vida que nosotros no pudimos a través de nuestros hijos. Porque, hermanos, nuestros hijos no son nosotros. Dios nos creó a cada uno de nosotros de una manera individual. Gustos diferentes, carácter diferente. Por lo tanto, hermanos, debemos de instruirlos en el camino del Señor, pero a la vez, hermanos, de acuerdo a su camino, de acuerdo a su individualismo, quiénes son ellos como personas en lo más profundo de su corazón. Esa instrucción continua, queridos hermanos, va a ser un salvaguardas en este mundo caído que cada vez va empeorando. Hermano, hermana, ¿qué es lo que tú haces cuando te das cuenta de que tu hijo está aprendiendo cosas completamente contrarias? O cuando te hace preguntas incómodas. ¿Acaso eres el tipo de persona que dices, bueno, pues vamos a esperarnos para el próximo domingo preguntar al pastor? Está bien preguntar al pastor, hermano, pero en realidad lo que deberías de hacer es como punto de partida, ¿sabes qué, hijo? No lo sé, pero permíteme investigarlo y mañana te doy una respuesta. Porque lamentablemente muchas veces lo que queremos es pasar la responsabilidad que Dios nos ha dado a otra persona. Es demasiado conveniente, pero no agrada a Dios. Debemos de instruir a nuestros hijos, hermanos, todos los días en el temor de Jehová. Esa era la petición de Asaf, el salmista. En el Salmo 78, verso 1, él dice lo siguiente: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, mucha atención, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. ¿Para qué? Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. ¿Con qué propósito? A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Noten el contraste, verso 8. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde,
generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios, su espíritu. Aquí podemos ver incluso, hermanos, generaciones de padres que hicieron lo que les correspondía y padres que descartaron por completo su responsabilidad delante de Dios. Ese trabajo, hermanos, es nuestro y debe de ser nuestro anhelo, cumplirlo en amor, con el mismo amor que decimos tener para con nuestros hijos. Ahora, de la misma manera que hay padres presentes con hijos pequeños, ya sean bebés o niños, hay padres presentes con hijos ya mayores, incluso padres presentes con hijos que ya hicieron su propia vida, ya tienen su propia familia, ya se fueron del hogar. Me dirijo a ustedes, padres, por un momento. Puede que ustedes, padres de esos hijos ya mayores que hicieron su propia vida, incluso tengan incertidumbre en su corazón de si la labor que llevaron a cabo no fue del todo correcto, porque ahora ustedes pueden ver de que después de largos años ustedes, de acuerdo a su propio razonamiento, consideran que cumplieron lo que Proverbios 22:6 nos enseña, pero a pesar de que cumplieron eso, sus hijos no quieren nada que ver con Dios. Pueden pensar que no hicieron un buen trabajo y que por eso ellos ahora no están en el camino del Señor. Para ustedes, padres, es necesario entender que Proverbios capítulo 22, verso 6 nos presenta la sabiduría y observación general de causa y efecto, pero ojo, no es una regla absoluta. ¿Qué me refiero con eso? Proverbios 22:6, hermanos, nos enseña de que todo hijo que es criado en el temor del Señor es mucho más propenso a no apartarse, pero no es la regla absoluta de que si usted hace la parte que le corresponde, está seguro para sus hijos. Porque pensar de tal manera, hermanos, es pensar que nosotros podemos aplicar la salvación a nuestros hijos, que nuestros hijos pueden heredar nuestra justicia, que nuestros hijos pueden heredar nuestra salvación. Hermanos, eso es imposible. Ezequiel 18:20 nos enseña: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Nuestros hijos, hermanos, no pueden heredar nuestra justicia o rectitud, mucho menos nuestra salvación. Pero la salvación efectuada en nosotros y la justicia de Cristo reflejada en nosotros sí debe influir sus pasos desde pequeños. Menciono esto entonces para que entendamos, hermanos, el verdadero significado de Proverbios 22:6. Proverbios 22:6 lo debemos de entender como rieles de protección y guianza para nuestros hijos, pero a la vez entender, hermanos, que nuestros hijos van a tomar sus propias decisiones cuando lleguen a la edad adecuada. Y lamentablemente, hermanos, en muchos casos van a tomar la decisión incorrecta, a pesar de una buena y correcta enseñanza en casa. Y eso es clave, padres. Eso es clave que nosotros lo entendamos. Porque si no entendemos esta porción, podemos lamentarnos por el resto de nuestros días por no hacer lo que debíamos, cuando en ciertos casos sí se hizo. No estoy diciendo que esto sea el caso en todas las situaciones, pero sí en algunas. Nuestra responsabilidad, hermanos, entonces es guiarlos en el camino de Dios, mostrar el mejor ejemplo posible, pero incluso, hermanos, hay situaciones donde hijos con el mejor ejemplo, la mejor crianza, la rebeldía en su corazón será más grande y por su propia decisión se apartarán. Y para que no piensen, hermanos, que esto es una opinión mía, veamos el ejemplo de Ezequías. Ezequías, hermanos, fue un rey y padre ejemplar. Hermanos, a Ezequías se le presenta como uno de los mejores reyes de Israel. Pero aún con eso, el camino que tomó su hijo Manasés fue muy diferente. De hecho, hermanos, podemos ver el contraste de que a Ezequías se presenta como el mejor padre y a Manasés se le presenta como el rey más malvado que haya reinado sobre Judá. A Manasés, hermanos, no le faltó la instrucción por parte de su padre Ezequías. A Manasés no le faltó el ejemplo de un padre bueno. Manasés lo tuvo todo, pero la maldad en su corazón fue mayor.
De tal manera que nos enseña Segunda de Reyes capítulo 21 verso 1. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba. Verso 2, mucha atención. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a Baal. Su padre Ezequías, hermanos, cuando toma el reinado en temor a Dios, derriba toda la idolatría dentro de su reino. Da un buen ejemplo, da una buena instrucción, pero llega Manasés. Y Manasés hizo todo lo contrario a su padre. ¿Por qué les presento este ejemplo, hermanos? Porque sé que hay padres presentes que posiblemente consideran que instruyeron a sus hijos en el temor de Jehová, pero ahora que sus hijos ya hicieron sus propias vidas, ellos hacen lo que ellos quieren. Padres presentes, es imposible que tú salves a tus hijos. Ellos personalmente deben de arrepentirse y depositar su confianza en Cristo. Ustedes no pueden tomar esa decisión por ellos. Manasés, teniendo un ejemplo de rectitud en su padre Ezequías, hizo todo lo contrario. La realidad de las cosas, hermanos, es que llega el día en el cual cada uno de nuestros hijos va a tomar su propia decisión. Esperemos que sea la correcta, porque fue el ejemplo que se le dio en casa. Una instrucción cotidiana en el temor del Señor, un ejemplo verdadero. Pero a fin de cuentas es decisión de ellos. No podemos tomar la decisión por ellos, pero sí podemos influirles, instruyendo en el temor de Dios, estorbando sus caminos pecaminosos. El resto, queridos hermanos, es asunto de Dios y ellos. Pero padres presentes que se encuentran en tal situación, por el amor de Dios, no se cansen de orar a Dios por sus hijos. No importa que ya tengan 35, 40 años y han hecho su vida, padres presentes, por el amor de Dios, no se cansen de orar a Dios por sus hijos. Y cuando digo no se cansen de orar a Dios por sus hijos, no oren porque le vaya bien en su negocio, oren para que conozcan a Cristo. Buscar el reino de Dios y su justicia, la palabra de Dios nos enseña, todo lo demás vendrá por añadidura. Si su hijo no ha depositado su confianza en Cristo, no pierda el tiempo orando para que le vaya bien en su negocio. Ore para que haya un dolor en su corazón por el pecado y que verdaderamente puedan depositar su confianza en Cristo. Porque a fin de cuentas, queridos hermanos, lo más importante y lo que nos va a afectar en la eternidad es eso. Porque en el infierno hay abogados, en el infierno hay doctores. Y en el cielo lo podemos poner en una categoría. En el cielo hay personas arrepentidas que depositaron su confianza en Cristo. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante, padres. Pero claro, asegurarnos a la vez, hermanos, conforme predicamos y compartimos el mensaje a nuestros hijos. Si tu hijo ya es grande, padre presente, no dejes de orar por ellos. No te canses de hablarles acerca del evangelio, pero también en eso, padres, pidan sabiduría a Dios para cómo hablar la palabra de Dios a sus hijos. Pero lo más importante de todo, padres presentes, que nuestro testimonio refleje lo que les predicamos. Porque cuando nuestro comportamiento es contrario a lo que les hablamos, nosotros mismos estamos siendo piedra de tropiezo para ellos. Es necesario que ellos puedan ver en nosotros el amor de Dios, que puedan ver la justicia de Dios, que puedan ver el temor de Dios. Esa, queridos hermanos, es la relación correcta que cada uno de nosotros como padres debemos de tener para con nuestros hijos. No la de sus cuates, no la de su mejor amigo, no, un padre que vela por su vida espiritual, un padre que le guía, una madre que le instruye en el camino del Señor. Un padre que no está esperando a ver cuándo va a recibir la propia instrucción de la Biblia la próxima semana, sino que él mismo, como un responsable, le instruye día a día en el camino del Señor. Que le muestra la verdad a la luz de las falsas ideologías que nos están rodeando cada día más. Estamos viviendo tiempos peligrosos, hermanos.
Y como son tiempos peligrosos, la responsabilidad que nosotros como padres tenemos simplemente incrementa. Tenemos más trabajo que hacer. Y una vez más, padres presentes, ese trabajo es de nosotros. No es de la iglesia, no es de la escuela, es de los padres presentes. Una relación de guía, una relación como la de un pastor pastoreando a sus ovejas, una relación de un supervisor que previene que su hijo se desvíe, pero sobre todo, hermanos, una relación de amor en el temor del Señor. Eso es lo que Dios espera de nosotros, hermanos y padres presentes. Es lo que Dios espera y demanda de nosotros. Y si Dios espera y demanda eso de nosotros, es porque el mismo que espera y demanda eso de nosotros nos capacita para que nosotros lo podamos cumplir. Que por cierto, hermanos, esa es la aplicación correcta de ese verso: al que cree todo le es posible. Muchas veces nos encanta sacar esos versos de contexto y aplicarlo a lo que nos dé la regalada gana. Yo quiero una nueva mansión, al que cree todo le es posible. Hermanos, ese texto no tiene nada que ver con eso. Lo que ese texto tiene que ver, hermanos, para el que cree todo le es posible, tiene que ver con todo lo que Dios ha dicho acerca de nosotros. Todo lo que Dios espera de nosotros. Si Dios espera algo de nosotros, es porque Él mismo nos capacita para cumplirlo. Al que cree, todo le es posible. Esa es la aplicación correcta de ese verso, hermanos. Así que, padres presentes, sí, entendamos la magnitud de la tarea, pero también, hermanos, no cometamos el grave error de querer cumplir esta tarea en nuestras propias fuerzas. Más bien, aprendamos a depender de la gracia de Cristo operando en nosotros para cumplir la parte que se espera de cada uno de nosotros, padres presentes. Que Dios nos ayude. Oremos a Dios. Padre, gracias te damos en esta oportunidad por tu instrucción, Señor. Por tu palabra que es como un espejo, Señor, que revela nuestra condición delante de ti. Oramos en esta oportunidad, Señor, por cada uno de los padres presentes, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, haciéndonos ver a la luz de tu palabra, Señor, la responsabilidad tan grande que tenemos. Instruir a nuestros hijos en tu camino, Señor, para que cuando sean grandes no se aparten de él. Señor, ayúdanos a entender que esa responsabilidad no es de la iglesia, sino de nosotros, padres. Ayúdanos a entender que no es un trabajo de un fin de semana, sino un trabajo de día a día. Ayúdanos a entender la meta suprema para nuestros hijos, Señor. Señor, ayúdanos a anhelar en primer lugar, sobre todas las cosas, que nuestros hijos te amen a ti sobre todo, Señor. Tu palabra nos enseña que busquemos tu reino y tu justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Perdónanos, Señor, si como padres hemos estado llenos, Señor, de deseos para nuestros hijos de cosas terrenales. Y la parte más importante, la espiritual, la hemos descartado, Señor. Ayúdanos, Señor, a velar por sus almas como un pastor lo hace por sus ovejas, Señor. Ayúdanos a instruirlos, Señor. Ayúdanos a derribar los argumentos en contra de tu palabra a la luz de la propia palabra, pues sabemos, Señor, que en las instituciones donde ellos van, en muchas de las escuelas, muchas de las cosas que les están enseñando van en contra de tu voluntad, Señor. Danos sabiduría, Señor, para poder instruirles, Señor. Danos sabiduría para disciplinarlos en amor, Señor. Para no ser muy severos, Señor, pero tampoco para detener la disciplina, aplicarla de acuerdo a tu propia sabiduría, Señor. Pero también en esta oportunidad, Señor, oro por los hijos de mis hermanos mayores, Señor, grandes ya. Esos hijos que han tomado su propia decisión. Oro por aquellos hijos de mis hermanos, Señor, que no te conocen. Oro, Señor, para que sea tu misericordia alcanzándolos donde quiera que ellos se encuentran, como una vez nos alcanzó a nosotros, Señor. Pon personas en su camino, Señor, que les hablen de tu palabra, que les prediquen el santo evangelio, Señor. Que ellos puedan entender en lo más profundo de su corazón la bancarrota espiritual que tenemos y que separados de ti, Señor, estamos perdidos. Enséñanos, Señor, a hacer tesoros en los cielos, no aquí en la tierra. Poner nuestra mirada en lo que verdaderamente importa. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos, Padre. Danos la capacidad de ser un ejemplo para nuestros hijos. No vaya a ser que nuestro comportamiento derribe lo que nosotros les enseñamos con nuestra boca.
Señor, ayúdanos a vivir de acuerdo a lo que les enseñamos. Que nuestro testimonio delante de ellos sea un testimonio de rectitud, sea un testimonio de justicia, Señor, para que ellos puedan crecer en el mismo temor, para que ellos puedan crecer en el mismo amor hacia ti, oh Dios, que sobre todas las cosas sabemos que es lo más importante, Señor, amarte a ti sobre todas las cosas. Grande trabajo tenemos, Señor. Pero si tú nos has otorgado tal tarea, Señor, es porque tú mismo nos capacitas. No permita, Señor, que nosotros intentemos cumplir tan grande tarea en nuestras propias fuerzas, Señor, sino ayúdanos a depender de tu gracia, Señor, la misma gracia que operó en tu siervo Pablo, que él decía que cuando estaba débil, entonces estaba fuerte, porque tu gracia le sostenía. Señor, sea tu gracia operando sobre cada uno de los padres presentes, pero también tu sabiduría, Señor, para poder guiar de la manera correcta y sabia en tu camino, no en los caminos de este mundo perverso. Señor, bendice a nuestros hijos, cuídalos, guárdalos de malas amistades, guárdalos de personas con malas intenciones, Señor. Guárdalos, Señor, de aquellas personas que lo único que quieren es manchar su corazón, manchar su mente, Señor. Líbralos de tales personas, Señor. Pero una vez más, ayúdanos a cumplir lo que se espera de nosotros como padres temerosos de ti. Gracias te damos, todo esto te lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.